Lo más interesante de las mejores historias es descubrir y comprender su principio, contestar y analizar las preguntas que surjan en torno a ella y especular situaciones que hubieran cambiado su rumbo. Esta diversidad en torno a la historia se debe principalmente a que lo que sucede en ella es el hombre con su interacción y reacción al medio que le rodea, construyendo así hechos que marcan la evolución de la humanidad. Sin embargo, esta vez solo hablaremos de los sucesos que marcaron la historia de nuestro país, iniciando desde la riqueza de nuestras culturas prehispánicas, continuando con la agresiva conquista de la Nueva España, siguiendo con los conflictos que surgieron a raíz del abuso que hubo de parte de los extranjeros en nuestro país. Como consecuencia de esto, la llegada al poder de gobernantes importantes como Porfirio Díaz, creando la estabilidad económica que México estaba buscando, finalizando con la interesante Revolución Mexicana. Concluiremos con una reflexión a futuro sobre lo que le espera a nuestro actual país, basándonos en lo que aprendimos durante el curso de Historia de México. Para empezar con la historia, tendremos que mencionar que la parte del continente americano que hoy llamamos México, se habían desarrollado dos grandes culturas. En el norte estaba la región denominada Aridoamérica y hacia el sur se extendía Mesoamérica. Aridoamérica se caracterizaba por los grupos de nómadas, cazadores y recolectores, que al trazar sus rutas para realizar sus actividades aumentaban o disminuían la área de extensión de Aridoamérica constantemente. Por su parte, Mesoamérica determinó su frontera firmemente, mientras que en el interior de su área surgían culturas muy importantes como la maya, la mixteca, la zapoteca, entre otras. Pondremos más atención a Mesoamérica, donde los indígenas que se situaban aquí construyeron obras hidráulicas, levantaron habitaciones para sus gobernantes y basamentos para sus pueblos, lo que demostraba gran avance en cuanto a ingenierías y nos podía hacer pensar que su desarrollo abarcaba otros aspectos. Mesoamérica pronto se convirtió en una región desarrollada que mostraba grandes avances como el cultivo de maíz, calabaza, frijol y chile, técnicas creadas por los habitantes para que este cultivo diera resultados positivos. También se tuvieron avances en el ámbito de la religión. Eran politeístas y adoraban a sus dioses en templos piramidales que ellos mismos construían. Pero lo más impresionante son los avances científicos, que por su propia cuenta idearon y perfeccionaron, como el uso de libros llamados códices y dos tipos de calendarios que se adecuaban a las necesidades que se les iban presentando. Tras todo este apogeo de civilización sucedía, aconteció un evento por demás importante en la historia de nuestro país. La llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México con planes de conquista. Recordemos que en 1492 llegó Cristóbal Colón al nuevo continente, iniciando el plan de conquista de España a este. Hernán Cortés llegó primeramente a Cozumel, desde ahí costeó rodeando la península de Yucatán. Posteriormente llegó al estado actual de Tabasco, donde se tuvieron enfrentamientos donde salieron victoriosos los españoles. Es importante este punto, ya que el cacique de Centla ofreció a Cortés 20 mujeres en señal de sumisión. Entre este grupo de mujeres se encontraba la famosa Malinche, que sería esencial para la comunicación entre Cortés y los señores mesoamericanos, de parte de los españoles, mientras que los indígenas se sentían confundidos y un tanto amenazados por los caballos, la vestimenta y las armas de fuego que caracterizaban a los extranjeros. Es difícil creer que en medio de todo este esplendor hubiera algo que resaltara, pero así fue. México Tenochtitlan fue la capital de un vasto imperio que abarcaba casi toda Mesoamérica. El encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés fue pacífico y sobre todo complicado. La comunicación se basó en las traducciones que hacía la Malinche. A partir de la conversación entre el tlatoani y el español, la vida de los demás habitantes de la región siguió su curso. Los españoles no podían dejar de admirar el gran desarrollo que prestaban todas las actitudes de los indígenas. Para entender mejor cómo fue que el rumbo de las cosas cambió drásticamente de pacífico a combates totales, tendremos que fijar nuestra atención en un evento denominado la Noche Triste. Este suceso tuvo origen cuando fueron derrotados los españoles por los indígenas en una batalla sorpresiva y llena de malentendidos. Cortés lloró su derrota en un ahuehuete que hace poco seguía existiendo. Cortés decidió que esto no iba a volver a pasar y puso en marcha diversas estrategias que dejaron a los indígenas indefensos a sus ataques.
Poco a poco la ciudad de Tenochtitlan fue cayendo a los pies de los conquistadores. El día culminante de esta lucha fue el 13 de agosto de 1521. Los españoles tomaron la ciudad de Tlatelolco, que era la última en pie. Los nobles indígenas y su tlatoani de ese momento, Cuauhtémoc, se refugiaron en casas aledañas. Huyó el gran señor Cuauhtémoc, cuando de pronto se vio por el Valle de México una embarcación muy ornamentada, donde viajaba el último tlatoani mexica que se rindió junto con la ciudad. Este momento fue la base para que Cortés comenzara con la conquista y la creación de la Nueva España. Esta ciudad fue construida sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlan, destruyendo con violencia los templos politeístas de los indígenas, reemplazándolos por iglesias católicas. Este punto de la religión fue muy importante para la corona española, ya que la mayor parte de su conquista era la evangelización total del territorio, modificando radicalmente la forma de vida y la cultura de los indígenas. Es importante mencionar que la conquista no solo iba dirigida hacia Tenochtitlan, también se fueron invadiendo poco a poco otras regiones de Mesoamérica y de Aridoamérica. Entonces el territorio por evangelizar era amplio y se necesitó de más ayuda. Se crearon 4 órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Suscitaron, debido al agresivo cambio en sus vidas de los habitantes de la antigua Tenochtitlan, dieron origen a acontecimientos que nunca imaginaron los indígenas. Uno de los cambios más importantes fueron las marcadas clases sociales que les impuso el gobierno español, también denominadas castas. Estas castas tuvieron origen principalmente por el mestizaje que se dio, debido a que españoles, indígenas y gente de raza negra se pusieron en contacto rápidamente por residir en el mismo lugar, la recién fundada Nueva España. Volvamos a los frailes destinados a la evangelización de distintas partes de Nueva España. De todos los españoles que de alguna manera llegaron a nuestro país, estos sacerdotes eran los que tenían mayor relación con los indígenas en general, y ellos mismos fueron los primeros en defender los derechos humanos que pisaban los conquistadores al explotarlos con famosas encomiendas. Los menos afortunados de la población formaban parte de la mayoría de los residentes de Nueva España. Al contrario de los conquistadores, las haciendas los habían dejado más pobres. Trabajaban en ellos cual peones, recibiendo un pago miserable. Los indígenas no eran los únicos que sufrían, también algunos pobres españoles que buscaban suerte en la Nueva España eran igual de desafortunados que en su antiguo hogar, obligándolos a vivir como los indígenas y adoptar costumbres de estos. Por otra parte, la economía de la Nueva España avanzaba prósperamente, ya que la diversidad de recursos que ofrecía esta región daba pie a diferentes actividades que rápidamente fueron explotadas, como la agricultura, la ganadería y la minería. Las riquezas de todo este maravilloso esplendor la disfrutaba la corona española, pero debido a la lejanía en la que se encontraban, se encomendó a un virrey para gobernar la Nueva España. El primer virrey fue Antonio de Mendoza en 1535. Su poder no era absoluto, ya que tenía que obedecer las órdenes mandadas desde España, aunque algunas decisiones eran tomadas sin el consentimiento de la corona. No solo el virrey gobernaba, también era apoyado por la Real Audiencia, los cobaldos, la República de Indias y la Inquisición. La historia dio un giro por las reformas borbónicas. Para entender mejor esto, hay que mencionar que el gobierno español cayó en manos de Felipe V, previamente del acoso de los Borbón, dado pie al reinado de los Borbón. En esta época, la Ilustración tenía un fuerte apogeo y las ideas de esta corriente se esparcían por toda Europa. Basándose en esto, Carlos III de Borbón dictó nuevas políticas donde el virrey, junto con sus compañeros gobernantes de la Nueva España, perdían poder, repartiéndolo en intendencias, ocasionándoles grandes descontentos entre los ricos criollos que gobernaban a Nueva España. Estas inconformidades fueron aumentando. El pueblo en general poco a poco fue afectado económicamente y socialmente. Las ideas de una nueva independencia iban surgiendo. Estas situaciones y las noticias de la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos y la Revolución Francesa alteraban a los novohispanos y también los animaban a seguir a sus vecinos Estados Unidos y un poco más lejanos, Francia. Pero obviamente la corona española no iba a permitir la circulación de estas nuevas ideas, y se instalaron estrategias que castigaban las opiniones públicas acerca de este tema. La corona española no solo tenía que lidiar con las nuevas ideas liberales que ponían en riesgo sus tierras americanas,
sino también con un desorden político donde no se sabía con exactitud quién gobernaba ni en la misma España y mucho menos en Nueva España. Los novohispanos no obedecían las reglas impuestas que hablaban de no opinar acerca de la situación política. Se reunían en secreto para crear planes donde se aprovecharían de la desestabilidad económica para independizar a México. Dentro de estas conspiraciones estaba el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Estas conspiraciones fueron descubiertas y se tuvo que adelantar la fecha acordada para convocar al pueblo a iniciar la guerra en la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810. Así ocurrió el famoso grito de independencia convocado por Miguel Hidalgo, con el que se inició la Revolución Popular. El grupo que seguía a don Miguel y sus aliados Allende y Aldama eran unos 600 hombres, con los que el cura de Dolores dirigió a Totonilco, donde tuvo un estandarte de la imagen de la Virgen del Tepeyac. Conforme avanzaba el número de su ejército, aumentaba gran ventaja para ellos. Estos hechos militares estuvieron acompañados por un proceso de maduración política para definir el modelo de nación que se quería establecer. Las opciones eran la monarquía absoluta, la monarquía constitucional y la república. Cabe recalcar que el movimiento de Hidalgo comenzó como algo pequeño, convirtiéndose en algo lleno de apoyo y que también cambió la perspectiva de Hidalgo hacia sus objetivos y visiones. Por supuesto, fue excomulgado de la iglesia y sus cabezas y la de sus compañeros insurgentes valían 10,000 pesos. Fue entonces cuando surgió algo por demás importante: la Constitución de Cádiz. Se trataba de una constitución liberal vigente desde 1812 a 1824. El rey de España fue obligado a jurarla y se estableció un régimen liberal en toda la monarquía. La población se encontraba por las decisiones políticas. Los hombres varones tendrían el valor de ciudadanos. Desaparecería el derecho divino, entre otras cosas. Un personaje importante de la historia también fue Morelos. Era un guerrillero insurgente del sur que luchaba por abolir la esclavitud y los tributos indígenas, y logró este objetivo, entre otros más. Su trabajo más reconocido fue Los sentimientos de la nación, donde daba un trato igualitario a las castas y a cualquier persona que reinaba en el territorio. Hasta ahora todo lucía en favor a la independencia de México. Sin embargo, en 1814 el rey Fernando VII había vuelto hacia España. Abolió lo logrado por la revolución política liberal, incluido la Constitución de Cádiz. Restableció el absolutismo. Y si esta noticia no era lo suficientemente mala, también por esos tiempos fue fusilado Morelos, dejando sin un orden ni una organización al movimiento insurgente, lo cual facilitó los objetivos de Fernando VII, quien logró pacificar las rebeliones que se habían dado en su ausencia. La guerra dejó en total desastre al territorio. Había problemas económicos y sociales por todos lados. Rondaban las enfermedades, la violencia, la delincuencia y una grave desorganización. Pero aunque el país era un desastre, los movimientos políticos que existían se mantenían latentes. La tarea de llevar a cabo lo anterior fue encomendada a Iturbide, quien junto con Guerrero elaboró el Plan de Iguala, cerrando totalmente el trato de independencia de México el 28 de septiembre de 1821. El Plan de Iguala le daba a los realistas y a los conservaduristas privilegios, a los insurgentes la independencia y la igualdad de derechos políticos de todos los habitantes, y a los autonomistas una monarquía constitucionalista con división de poderes, y mantenía vigentes los lazos con las monarquías españolas. Sin embargo, esta organización no fue suficiente, y poco a poco fueron saliendo asperezas entre los grupos involucrados. Todas estas diferencias condujeron a la proclamación de Iturbide como emperador. Esto trajo problemas e inconformidades de parte de todos. El calor político regresaba y se empezó a revelar que el Imperio de México era lo mismo que se vivía antes de la independencia, solo que escondido en otras palabras. Iturbide abandonó el país en marzo de 1823. Sin embargo, regresó prontamente, pero fue proclamado traidor y fusilado. Después de esto, México seguía luchando poco a poquito por un país mejor, reconociendo y celebrando a sus héroes de independencia. La organización del país de nuevo no tenía pies ni cabeza. Se tuvieron que crear legislaciones e instituciones para el país. Posteriormente se eligió la organización de República Federal en 1823 y un año más tarde se proclamó la Constitución de 1824.
La primera República Representativa Popular Federal se instauró en 1824. El país se determinó Estados Unidos Mexicanos con 19 estados que contaban con su propia constitución. Se establecieron tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de 1824 fue base para que este cambio político sucediera. Uno de los personajes más importantes en esta época de federalismo fue Antonio López de Santana, quien fue varias veces presidente. Más tarde, en 1836, México se proclamó una república central y los estados cambiaron su denominación a departamentos. El poder y los ingresos provenían del central hacia todo el territorio. Había una sola constitución, las 7 leyes y 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador. Esta organización tampoco tuvo muchos resultados positivos. México no mejoraba, México se endeudaba, la economía nacional se entorpecía, no había educación. Faltaba por intentar algo, una dictadura, y esta fue puesta en las manos de Santana en octubre de 1841, pero rápidamente dejó el poder y se le dio a Nicolás Bravo, que volvía con ideas centralistas. Los problemas crecían y el ejército de Estados Unidos en 1846 a 1848 demostró el poderío de esa nación y sus ambiciones por el territorio mexicano, en especial Texas. Los habitantes de Texas no ponían mucha oposición, ya que no querían unirse a Coahuila y estaban hartos de los altos aranceles. Santana intentó salvar Texas con una guerra. Sin embargo, su escasa milicia provocó que lo aprendieran y bajara la moral del ejército e hiciera oficial la separación de Texas con el Tratado de Velasco en 1836. El ataque de los norteamericanos no se detuvo ahí. Atacaron varias partes del país y México no salió victorioso de ninguna batalla. Estados Unidos quería tomar la Ciudad de México y en base a esto Santana planeó combatir en el castillo de Chapultepec. Pero aún así no se preparó como fue debido y varios cadetes del colegio militar murieron el 13 de septiembre defendiendo a su... Después de la caída de Chapultepec, ya no hubo un verdadero peligro para los americanos. El presidente se vio obligado a renunciar al poder y se retiró a Puebla con el ejército. La capital tuvo como único gobierno el ayuntamiento. Desde el 14 de septiembre, cada edificio de la ciudad se convirtió en un centro de resistencia. Al cumplirse el aniversario de la independencia de México, el estandarte norteamericano ondeaba en Palacio Nacional. México firmó el Tratado de Amistad y Límites, negándose a conceder el libre tránsito por Tehuantepec y a entregar Baja California. Del 2 al 25 de enero de 1848, el país fue mutilado, perdiendo no solo Texas hasta el río Bravo, sino Nuevo México y Alta California, más de la mitad del territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados, y recibiendo en cambio 15 millones de pesos y se comprometieron a defender la frontera contra ataques indígenas. El 13 de mayo estuvo aprobado el documento. Las tropas invasoras permanecieron aún en el país hasta el 12 de junio de 1848. Después de esto el gobierno fue reorganizado y la indemnización americana se empleó en establecer la luz eléctrica, telégrafo, ferrocarriles y prosperidad económica. La situación que se vivía en México era confusa, no había mejoría en ningún aspecto y la población no sabía a quién seguir, a quién apoyar y cómo continuar con la vida. Se estableció un gobierno liberal con Ignacio Comonfort en la presidencia. Se promulgaron varias leyes de tipo liberal que efectuaban los fueros y privilegios de la Iglesia. De estas leyes destacaron la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. La Constitución de 1857 estableció una república representativa, democrática y federal, con un gobierno dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se garantizaban los derechos de igualdad ante la ley y libertad de expresión. Se tendrían 24 estados, habría enseñanza laica y libertad de cultos. Los conservadores demostraron su inconformidad mediante el Plan de Tacubaya. Se pedía la derogación de las leyes liberales. Ignacio Comonfort decidió apoyar este movimiento y encarceló a Juárez. Luego quiso dar marcha atrás y lo liberó. Perdió el apoyo de liberales y conservadores, por lo que huyó del país. En 1858, ambos grupos se enfrentaron en la Guerra de Fermo, también llamada Guerra de 3 años. Y en enero de 1861, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. Posteriormente fue electo presidente para el periodo 1861 a 1865. El primer problema al que se enfrentó Juárez fue una crisis económica muy fuerte, por lo que se decidió suspender el pago de la deuda externa por 2 años. En 1861 se celebra la Convención de Londres, en donde se pretendía presionar a Juárez para reanudar el pago de la deuda con la presencia de su armada naval que bloquearía el Golfo de México. En 1862, los miembros de esta alianza tripartita se establecieron en México para las negociaciones.
aunque previamente firmaron los Tratados de la Soledad, en donde se comprometían a no violar la soberanía del país ni intervenirlo militarmente. Francia rompió con los Tratados de la Soledad y Napoleón III mandó internar a su ejército en territorio mexicano. A pesar del triunfo de los mexicanos en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses aliados a los conservadores tomaron la capital. Los conservadores formaron una junta de notables que propuso la creación de un imperio. Se eligió a Maximiliano de Habsburgo como emperador, quien antes de llegar a México firmó con Napoleón III los tratados de Miramar, en donde adquirió una deuda y recibió el apoyo militar de Francia. El gobierno de Maximiliano fue liberal moderado, lo que causó molestia entre los conservadores y desconfianza de los liberales. Estados Unidos veía en 1865 el fin de su guerra civil y respaldado por la doctrina Monroe, apoyó a Juárez, quien reconquistó plazas y se dirigió a la capital. Debido a la situación, Juárez continuó con la presidencia y se reeligió. El emperador fue derrotado en Querétaro y fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. El 15 de julio, Juárez entraba triunfante a la Ciudad de México. Tras un gobierno interino, Porfirio Díaz es electo presidente para el periodo 1877 a 1880 y buscaba la conciliación política con conservadores y liberales para llegar a la estabilidad política. Porfirio Díaz se reeligió desde 1884 hasta las elecciones de 1910. Para mantenerse en el poder modificó la Constitución. Su lema, basado en el positivismo, fue orden y progreso. Entre las características de su régimen se encuentra en lo político. Manipulaba las elecciones para que sus candidatos resultaran electos. Buscó un acercamiento con la Iglesia y la favoreció no aplicando las leyes que le perjudicaban. En el económico, extendió la red de ferrocarriles a los principales puertos y ciudades. Apoyó el comercio externo, se propiciaron las inversiones extranjeras, se permitió el latifundismo. La explotación de los trabajadores, la ausencia de una vida democrática, era la otra cara de la moneda de un gobierno fuerte y próspero. Esto originó diversos movimientos de oposición, entre los que destacan la huelga de Cananea en 1906, la huelga de Río Blanco en Veracruz en 1907 y el Partido Liberal Mexicano en 1906. En 1808, Porfirio Díaz le concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman. En ella justificaba sus años en el poder, diciendo que era necesaria su presencia para pacificar al país, lograr estabilidad política y desarrollarlo económicamente, que ya había logrado sus metas y podía dar paso a la democracia, el surgimiento de partidos políticos y eventualmente retirarse del poder. En 1909, Francisco I. Madero organizó el Centro Antireeleccionista, pidió la no reelección, el cumplimiento de la Constitución de 1857 y el sufragio efectivo. Decide participar en las elecciones de 1910 a través del Partido Antireeleccionista. En 1910, conforme el día de las elecciones se acercaba, Madero iba ganando simpatizantes, por lo que al convertirse en un serio contrincante, Díaz lo manda a apresar en la ciudad de San Luis Potosí. Así, el 26 de junio, Díaz gana las elecciones. Sin embargo, Madero logró escapar y publicó el Plan de San Luis, en donde se mostraba en contra del gobierno autoritario de Díaz, declarando nulas las elecciones y llamando a nuevos comicios, pidiendo la no reelección. En dicho documento convocaba a todos los ciudadanos a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. El 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en donde Porfirio Díaz renunció a la presidencia. El 25 de mayo, Díaz abandona el país para exiliarse en Francia. Madero subió a la presidencia tras ser electo en octubre, aunque muy pronto se dieron movimientos de oposición a su gobierno. Argumentando que los intereses de Estados Unidos se vieron afectados por el gobierno de Madero, el embajador Henry Lane Wilson buscó a Victoriano Huerta para derrocar al presidente. Así firmaron el Pacto de la Embajada o de la Ciudadela. El golpe se dio durante la Decena Trágica, que fueron 10 días durante los cuales se da una rebelión por parte de los opositores, entre los que se encontraban miembros del ejército. Todo comenzó el 9 de febrero de 1913 y terminó con la aprehensión de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez el 18 de febrero. Finalmente fueron asesinados el día 22. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó en armas en contra del gobierno huertista mediante el Plan de Guadalupe en abril de 1913. Al ejército que Carranza reunió se le llamó constitucionalista, pues se peleaba por restaurar la legitimidad en el gobierno. El 15 de agosto de 1914 se dio fin al gobierno de Victoriano Huerta con los tratados de Teoloyucacán. En septiembre de 1916, Carranza convocó a elecciones para elegir un Congreso Constituyente y creó un partido que postuló a Carranza como candidato a la presidencia.
El 5 de febrero de 1917 se proclamó la nueva Constitución en la ciudad de Querétaro. Después de promulgarse la Constitución, se realizaron las elecciones y Carranza resultó electo como presidente. Durante la realización de este trabajo, valoré la enseñanza de la historia de nuestro país, que se nos da desde pequeños. Al investigar a los personajes principales de nuestra historia, comprendí la lucha por la libertad y los ideales desde la conquista hasta nuestros días. Estudiando esta materia, me pude dar cuenta del largo camino que nos queda por recorrer como nación en un país libre y democrático. Sin embargo, aún existen marcadas diferencias sociales que pudieran llegar a originar una nueva revolución, en la que la gente pudiera expresar su gran descontento hacia el rumbo que los gobernantes han dado a México. Espero que antes de que esto suceda, los líderes de la nación aprendan de la historia y nuestros errores, y sean sensibles por el dolor